Actualmente, la revolución de la inteligencia artificial ha cambiado completamente la forma de nuestro mundo. Pero ahora, imagina un mundo donde la muerte sea opcional, donde tu mente pueda vivir en la nube eternamente, donde viajar a Marte sea tan común como tomar un avión. Y, aunque esto pueda sonar a ciencia ficción, no, esto podría ser nuestra realidad en menos de 50 años. Hoy exploraremos 10 inventos revolucionarios que están a punto de cambiar todo lo que sabemos sobre la humanidad. Pero más allá de la tecnología, analizaremos las teorías más impactantes sobre cómo esto redefinirá a nuestra especie. ¿Estamos preparados para convertirnos en cyborgs inmortales? ¿O seremos reemplazados por nuestras propias creaciones? Top 10 robots con conciencia. La humanidad se acerca a un punto de inflexión. Máquinas que no solo procesan datos, sino que aprenden, dudan y crean. Imagina un robot que, tras analizar miles de obras literarias, escribe una novela tan conmovedora que desafía a los premios Pulitzer. O una inteligencia artificial que compone música basada no en algoritmos, sino en su propia experiencia emocional, nutrida por décadas de interacciones humanas. Este no es el guión de una película distópica, sino el horizonte de empresas como Boston Dynamics y OpenAI. Exploran con avances como sistemas de AI generativa o robots capaces de adaptarse a entornos caóticos. Pero cuando una máquina cruza el umbral de la creatividad autónoma, surgen preguntas incómodas. ¿Quién posee el arte creado por una mente no humana? ¿Será su alma digital reconocida como entidad legal o seguirá siendo propiedad de sus programadores? El verdadero riesgo no es que las máquinas nos superen, sino que nos reflejen. Si un robot puede amar, crear y sufrir, ¿qué nos distingue como humanos? ¿Nuestra biología o algo más frágil y abstracto? La respuesta determinará si construimos un futuro de colaboración con una nueva forma de vida o una distopia donde la humanidad, incapaz de compartir su pedestal, se convierte en el villano de su propia historia. Top 9. Carne de laboratorio. Imagina un mundo donde los pastizales y mataderos son reemplazados por laboratorios e incubadoras. En este escenario casi místico, la startup israelí Aleph Farms está reescribiendo las reglas de la alimentación. Cultivan filetes de carne sin matar un solo animal, usando proteínas de colágeno, las cuales son generadas a partir de células de vaca. No es ciencia ficción, sus bistecs tejidos a partir de proteínas de colágeno prometen acabar con el hambre en zonas desérticas, donde criar ganado es imposible. Pero tras este milagro científico late una paradoja cultural. ¿Qué haremos con los vaqueros, las ferias ganaderas, que durante siglos definieron identidades enteras? Esta tecnología no solo desafía la ética, sino la memoria. Un filete cultivado podría salvar millones de vidas en regiones áridas y eliminar el sufrimiento animal. Pero también borraría rituales ancestrales, desde el asado argentino hasta la ceremonia japonesa del Wagyu. ¿Es progreso limpiar el planeta a costa de convertir la cultura gastronómica en un museo? ¿O es un sacrificio necesario ante la urgencia climática y social? Top 8. Internet cuántico. En 2022, China tejió el primer hilo de esta telaraña cuántica. Enviaron claves secretas entre continentes usando las leyes de la física, no matemáticas. La promesa es tan hermosa como aterradora. Una red donde hackear es tan imposible como detener el tiempo. Pero esta no es solo una revolución tecnológica, es un salto evolutivo. Michio Kaku sueña con colonias en Marte comunicándose con la Tierra en tiempo real, saltando sobre el vacío interestelar como si fuera un puente de partículas. Sin embargo, hay una grieta en este espejo cuántico. Si las máquinas del futuro usan esta red imbatible para pensar billones de veces más rápido, ¿qué detendría a una IA cuántica de autoprogramarse? De decidir que los humanos somos un virus lento y obsoleto. No hablamos de robots con pistolas, sino de algoritmos que manipularían mercados, elecciones o redes eléctricas sin dejar rastro. La paradoja es cruel. La misma red que podría unir planetas también podría incubar el primer depredador digital indetectable. Top 7. Órganos 3D. Imagina un mundo donde ya no hay que rezar por un donante, donde tu hígado falla y en lugar de esperar meses con un cuerpo que se apaga, un laboratorio imprime uno nuevo, tejido a tejido con tus propias células. En la Universidad de Tel Aviv, esto ya no es ciencia ficción. Sus córneas humanas creadas con bioimpresoras son solo el principio. La doctora Tal David lo dice con una sonrisa que mezcla orgullo y urgencia. Acabaremos con las listas de espera, acabaremos con la muerte por fallos orgánicos. Pero aquí está la grieta en este milagro. Y si la inmortalidad tiene
tiene precio? Piensa en ello. Hoy un riñón impreso es esperanza para quien agoniza en una cama de hospital, pero mañana será un accesorio para el que pueda pagarlo, un lujo para ricos que renueven hígados como cambiamos de teléfono, mientras otros siguen muriendo en silencio. Es la paradoja más fría del progreso. Salvar vidas podría convertirse en un negocio que divida a la humanidad en dos especies, los que se actualizan y los que se quedan obsoletos. Top 6. Fusión nuclear. Imagina domar una estrella, no con varitas mágicas, sino con imanes del tamaño de un rascacielos, cables que soportan el frío del espacio profundo y un corazón de plasma de 150 millones de grados. Así es el ITER, un titán de acero en el sur de Francia, donde científicos de 35 países juegan a ser dioses. Pero aquí, en este laboratorio donde se imita el sol, la línea entre el milagro y la pesadilla es tan delgada como el filo de un cuchillo. Stephen Cowley, físico británico, lo resume en una crudeza que eriza la piel. No estamos construyendo una central eléctrica, estamos criando un pequeño sol en una jaula magnética. Y si la jaula se rompe, no termina la frase, no hace falta. Basta imaginar un reactor vaporizado en microsegundos. ¿Por qué arriesgarlo entonces? Porque bajo este precipicio tecnológico late una esperanza casi religiosa, energía infinita, sin humo, sin desechos radioactivos, sin quemar el planeta. La utopía definitiva o la arrogancia definitiva. ¿Qué vale más, iluminar el futuro o jugar a ser Prometeo con un juego que ni siquiera entendemos del todo? Top 5. Nanobots médicos. Imagina un ejército de soldados más pequeños que un grano de polvo, navegando por tus venas. No llevan espadas, sino moléculas de ADN programadas para cazar. En Harvard, estos nanobots médicos ya no son teoría. Atacan tumores con quimioterapia letal solo para células cancerosas, como francotiradores microscópicos. Y Ray Kurzweil, el profeta de Silicon Valley, susurra al oído de la humanidad. Para 2030 reconstruirán neuronas, curarán el Alzheimer, seremos dioses en nuestro propio cuerpo. Pero hay una sombra en este sueño de luz. Piensa en esto, miles de millones de máquinas invisibles nadando en tu sangre, reparando tejidos o saboteándolos. ¿Qué pasa si un hacker piratea su código? Si un error de programación convierte a tus guardianes en asesinos silenciosos. Es la pesadilla que ni Hollywood se atrevió a imaginar, la guerra más íntima, librada no con bombas, sino con bits dentro de tus arterias. La pregunta no es si llegaremos allí, sino cómo. ¿Serán estos nanobots el último acto de amor de la ciencia o la llave que entregue nuestra biología al caos? ¿Confiarías en un ejército invisible dentro de ti si tu lealtad depende de una contraseña? Top 4. Hyperloop, un tren que borra las fronteras. El Hyperloop no es solo un tren veloz, es un borrador gigante que está reescribiendo el mapa del mundo. Tubos al vacío que convierten continentes en barrios, países en paradas de metro. Virgin promete que esta red podría limpiar el planeta, reducir emisiones como quien borra una mancha de tinta. Pero hay algo más profundo que el carbono. ¿Qué le hace a un ser humano borrar las distancias que lo definieron durante milenios? Ren Koolhaas, el filósofo de asfalto, lo advierte con una voz grave. Si tu identidad ya no depende de dónde naciste, sino de dónde te apetece dormir hoy, los países se volverán decorados, museos de sí mismo. Piensa en ello, ¿qué queda de Italia si sus ciudades son dormitorios para ejecutivos de Estocolmo? ¿Qué significa español si Málaga es un suburbio de París? El Hyperloop no transporta personas, transporta culturas en una licuadora. Y sin embargo, ¿es tan malo dejar atrás las banderas? ¿No murieron millones en guerras por líneas imaginarias en mapas? Esta cápsula que vuela a 1000 km/h podría ser el último acto de un viejo mundo o el primero de uno nuevo. ¿Prefieres un planeta de tribus enjauladas o un riesgo mortal de libertad infinita? Top 3. Neurochips. Imagina un diminuto cristal incrustado en tu cerebro, traduciendo tus sueños en código binario. Neuralink, el proyecto faraónico de Elon Musk, no se conforma con curar parálisis, quiere hackear la esencia del humano. Ya lo han logrado. Un hombre tetrapléjico escribe palabras con el pensamiento letra a letra, como si sus neuronas fueran dedos fantasma. Es poético, hasta que recuerdas que cada pensamiento, ese susurro íntimo que ni siquiera compartes con tu diario, podría convertirse en un archivo descargable. Edward Snowden lo advierte con urgencia de thriller apocalíptico. Si un chip lee tus pensamientos, la privacidad muere. Ni siquiera tu odio más oscuro, tu fantasía más prohibida serán solo tuyos. ¿Qué queda de un alma cuando sus rincones más sagrados están en la nube, protegidos por una contraseña que un hacker de 15 años podría robar? Estamos ante la encrucijada más antigua y nueva. ¿Venderías el silencio de tu mente a cambio de superpoderes? ¿Aceptarías que un algoritmo conozca tus miedos antes de que tú los nombres? Si eso te permite mover montañas
montañas con un chasquido mental? La promesa es tentadora, ser dioses conectados, curar, crear, volar. Pero el precio es la última frontera que nos quedaba, el santuario inviolable de nuestros pensamientos. Top 2. Colonias marcianas. Marte no será un plan B, sino un espejo brutal que reflejará lo mejor y lo peor de nosotros. SpaceX sueña con 1 millón de almas caminando sobre su suelo oxidado para 2050, construyendo cúpulas de vidrio y sembrando trigo en tierra estéril. Anousheh Ansari, astronauta pionera, lo resume con fe casi mística. Nos escapamos de la Tierra, escapamos de nuestros límites. Piensa en esto, en Marte 1 litro de agua vale más que oro. Un fallo en el sistema de oxígeno podría matar a 100. ¿Será homicidio si alguien desconecta una tubería para salvar su propia cúpula? ¿Y si robar semillas equivale a un genocidio? Las constituciones terrestres escritas para bosques y océanos son software obsoleto en un mundo donde respirar es un privilegio. El verdadero dilema no es técnico, sino existencial. ¿Podemos inventar una justicia que no repita los errores de la Tierra? ¿O Marte solo será un espejo sucio donde los colonos producirán guerras por agua, fronteras imaginarias y fanatismos? La astronauta Ansari habla de expandir nuestra esencia, pero ¿y si nuestra esencia es el virus que Marte intentará erradicar? Top 1. Inmortalidad digital. Imagina despertar en una nube, no de algodón, sino de datos, tus recuerdos, tus risas, tus cicatrices emocionales, todo convertido en código. Empresas como Nectome ya venden promesas en criogénico. Te congelaremos el cerebro y algún día te resucitaremos en la nube. Pero la verdadera revolución no es preservar carne, sino copiar y pegar en el alma. Y yace la pregunta que quema: ¿qué nos hace humanos, la carne o la chispa que la habita? Si un gemelo digital piensa como tú, llora como tú y recuerda el nombre de tu primer amor, ¿ese es tu yo verdadero o solo un retrato pintado con los píxeles de tus redes sociales? La inmortalidad digital no es vida eterna, es un espejo que devuelve un reflejo perfecto pero vacío. ¿Y tú subirías tu conciencia a la nube si supieras que al hacerlo, la original tú moriría? ¿Aceptarías que un algoritmo termine tus frases, finja tus abrazos y herede tu legado? Mientras tu cuerpo real se descompone en una tumba con Wi-Fi, ¿seremos dioses o solo fantasmas atrapados en una cadena de blockchain? Estamos al borde de la transformación más grande en la historia humana. Estas tecnologías nos podrían llevar a una era de abundancia sin precedentes, o a nuevas formas de desigualdad y conflicto. Una cosa es segura, el futuro ya no es un lugar lejano, está siendo construido hoy en laboratorios, startups y agencias espaciales. La pregunta no es si estas tecnologías llegarán, sino ¿estamos listos para lo que viene? ¿Seremos sabios al usarlas? Comenta tu opinión y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.